Igual, bienvenidos, gracias por venir a la ayudantía de fisiopatología. Y, y eso, aquí vamos a ver anemia, hemostasia y respuesta de fase aguda y fiebre. Y al tiro comparto. Esperamos que les guste. Sí. Ya. Hola a todos, ahora vamos a partir con la parte de anemia. Entonces, para eso vamos a ir a la primera pregunta y es con una votación para que puedan votar. El caso dice, paciente de 68 años con antecedentes de resección ileal y úlcera gástrica no controlada. Presenta astenia, adinamia y palidez de piel y mucosas. En el hemograma se encuentra en hemoglobina de 10 y volumen corpuscular medio de 91. ¿Qué se puede afirmar con respecto a este paciente? A. El paciente presenta una anemia de inflamación crónica. B. El tratamiento con dosis farmacológicas de ácido fólico logra revertir todas sus manifestaciones clínicas. C. Los síntomas presentados ocurren únicamente por mecanismos de compensación de la anemia. Y D. Es probable que su anemia sea de tipo A regenerativa. Entonces hay varias alternativas que marcaron, pero la que está correcta es, dale Jaime, la D. Es probable que su anemia sea de tipo A regenerativa. Y ahora vamos a ver por qué. Primero que nada, es importante conocer la clasificación de las anemias. ¿Y por qué es importante? Esto no es solo una cosa fisiopatológica donde la idea es que sea clasificarlas de forma compleja, sino que estos son fundamentales para cuando nosotros nos enfrentemos a un paciente en la clínica, podamos ir viendo qué tipo de anemia tiene nuestro paciente y a partir de eso generar un diagnóstico y poder manejar a ese paciente. Eso es lo fundamental y esa es la razón por la que vamos clasificando, para tener un esquema mental. Entonces, si bien hay muchas formas de clasificarla, vamos a partir con los mecanismos fisiopatológicos, dale, Jaime, que son, se clasifican según esto en tres. En menor producción, donde tenemos anemias hipoproliferativas o con alteración de la maduración, y si son hipoproliferativas pueden ser primarias, es decir, hay un daño de la médula ósea o hay déficit de fierro, o secundarias por una inflamación crónica o una enfermedad sistémica que puede afectar la producción de glóbulos rojos. O también puede haber una alteración de la maduración porque hay déficit de fierro, de ácido fólico o de vitamina B12. También puede haber mayor destrucción, que puede ser intra o extracorpuscular, intra o extravascular, esto lo vamos a ver más adelante, y el tercer mecanismo es por mayor pérdida o hemorragia, y ahí es importante considerar que puede ser aguda o crónica. Sigamos. Entonces, en primer lugar, es importante considerar la respuesta de la médula ósea, que es justamente hacia donde apuntaba la respuesta, y hay que recordar que la respuesta de la médula ósea puede ser generar más glóbulos rojos ante la anemia o no poder generar más glóbulos rojos. Y esto se debe principalmente a si los precursores están presentes o no están presentes y la médula puede generar estos glóbulos rojos o no puede. Entonces, ya está toda la forma de calcular el índice reticulocitario y en ese sentido, si es mayor a 3, podemos decir que es una anemia regenerativa y nuestra médula ósea está funcionando, tiene los precursores y lo que hace es hacer y hacer y hacer muchos glóbulos rojos para poder liberarlos a la circulación. Y si es arregenerativa, tiene un índice reticulocitario menor a 2 y, como decíamos, no puede producir los glóbulos rojos porque algo le pasa a la médula ósea. Y puede ser porque está invadida en una mieloptisis, no tiene la cantidad de células suficientes, en aplasia, o no hay precursores necesarios como B12, ácido fólico, fierro, o la eritropoyetina está disminuida o su función también está disminuida en la enfermedad renal crónica. También podemos clasificarla por la morfología, y esto es súper importante porque cuando nosotros vemos el hemograma,
nosotros decimos, ya, tenemos que ver el tamaño y el color. ¿Por qué? Porque nos permite decir, más o menos, orientar hacia la etiología y, por tanto, poder manejarla. Entonces, el primero puede ser una anemia microcítica hipocrómica, y esta es, en su mayoría, una anemia ferropénica. Pero también puede ser por talasemia, sideroblástica, enfermedad crónica, cuando ya lleva mucho tiempo instalada, y otras causas. También puede ser una anemia normocítica, normocrómica, y esto generalmente ocurre en inflamación crónica, pero también puede ser por insuficiencia medular, mielodisplasia, puede ser una anemia combinada, nutricional combinada, o sea, tener un déficit de B12, un déficit de ácido fólico y un déficit de fierro, y como debería ser microcítica y macrocítica, al final termina estando en la mitad. O puede ser una anemia macrocítica, y en ese sentido también puede ser, una de sus causas importantes es la anemia megaloblástica, que también vamos a ver después, y otras causas son el alcoholismo, la hepatopatía, el hipotiroidismo, mielodisplasia o reticulocitosis. Entonces, tenemos también otra forma de clasificarlas, que es según la forma de presentación. Ya decíamos que puede ser aguda, y esto es entonces una hemorragia más bien abrupta, donde empezamos a perder sangre y se empieza a comprometer la volemia, y con eso disminuye el aporte del oxígeno a los tejidos. Y algo muy importante a destacar es que cuando es que la hemoglobina permanece normal al comienzo. O sea, nosotros vemos que llega un paciente con una hemorragia aguda y la hemoglobina va a estar normal. ¿Por qué? Porque se perdió plasma o sangre y la hemoglobina. Y como se perdieron en la misma proporción, nos va a quedar una hemoglobina, la concentración de hemoglobina en la misma proporción. Entonces, el hemograma no nos puede desconcentrar en ese momento, y lo importante es ir a ver cuáles son las repercusiones que está teniendo en el organismo de esa persona. Y lo importante es que a medida que va disminuyendo la volemia, va aumentando la frecuencia cardíaca y va disminuyendo la presión. También podemos tener una hemorragia crónica, y muchas veces el organismo está preparado para poder ir compensándola, y por tanto es menos notoria, se va presentando como una anemia crónica que puede ser microcítica hipocrómica por la pérdida de fierro. Ya, entonces, es muy importante que cuando nos enfrentemos, como ya decíamos clínicamente, hay que evaluar la cuantía, el tiempo de evolución y características de los pacientes, como la edad, el sexo y posibles etiologías asociadas. Ya habiendo visto eso, ¿qué le pasa al cuerpo de una persona cuando tiene anemia? En primer lugar, hay manifestaciones que son por hipoxemia, o sea, hay menos aporte de oxígeno a los tejidos, y por tanto, evidentemente, va a haber astenia, adinamia, o sea, más cansancio generalizado, compromiso del estado general, pueden haber calambres musculares, cefalea e irritabilidad. Y por otro lado, el organismo empieza a tratar de compensar para poder mantener este aporte de oxígeno. Entonces disminuye la afinidad de la hemoglobina por aumento del 2,3-difosfoglicerato, lo que desplaza la curva hacia la derecha. Esto puede incluso producir acidosis. Se produce palidez porque el organismo dice, bueno, tenemos que en el fondo llevar la sangre oxigenada o la mayor cantidad de oxígeno a los tejidos que más lo necesitan. Entonces, por ejemplo, se produce vasoconstricción periférica, y por tanto las personas se ven más pálidas, la piel se ve más pálida, las mucosas también, y de hecho esos son los primeros lugares en los que hay que ir a buscar una anemia. Se produce también taquicardia, con aumento de la frecuencia cardíaca, el inotropismo, y lo que busca hacer esto es que en el fondo haya mayor cantidad de sangre fluyendo por minuto, y por tanto llega más oxígeno que lo que hubiera llegado si es que no existiera este mecanismo compensatorio. También existe, por lo mismo, por la velocidad de la sangre más rápida, un soplo cardíaco funcional, y también hay una disminución, la disminución del hematocrito produce menos viscosidad en la sangre, y eso permite que pueda ir más rápido.
Entonces, ahora vamos a ir específicamente a ver la anemia ferropénica y la anemia megaloblástica. Y entonces, lo primero es, ¿qué es el fierro? ¿Qué pasa con el fierro? En general es absorbido por alimentos o por sulfato de fierro, que es cuando se complementa la dieta para poder obtener la cantidad necesaria de este. Y la principal función del hierro es constituir el grupo M de la hemoglobina. Entonces es esencial para la generación de glóbulos rojos, pero también forma parte de enzimas como la citocromo. Lo importante del fierro es que no se excreta. Las pérdidas son o por sangramiento o por descamación. Entonces, si tenemos un déficit de hierro, o estamos consumiendo muy poco o se está perdiendo por algún lado. Y bueno, libre es tóxico y por tanto tiene que circular unido a proteínas. Es muy importante que la absorción es intestinal y recircula. Entonces, aquí vemos la absorción del fierro en el duodeno, y lo importante es que puede ingresar hacia el enterocito de dos formas y con transportadores, y una vez dentro hay dos opciones. Una, pasa a la sangre, o dos, se almacena como ferritina. Entonces, lo importante es que al pasar a la sangre pasa por ferroportina, y ahí necesita ser transformado por efestina de fierro ferroso a férrico, y ahí recién puede ser transportado por la transferrina. La transferrina yo siempre lo pensaba como un ferry, por ejemplo, porque lo transporta por la sangre. Entonces, cuando es transportado en la transferrina, lo importante es que cuando hay dos fierros unidos, como se ve en el esquema de abajo, es cuando hay mayor afinidad por el receptor que le va a captar. Y este receptor está, bueno, en todas las células del cuerpo, porque todas lo necesitan como parte de sus enzimas, pero fundamentalmente en la médula ósea. Entonces, al unirse, se ingresa tanto la transferrina como el receptor, y todo unido al fierro, en una vesícula endocítica. Y ahí dentro hay tres opciones. Uno, que pase a formar parte de enzimas. Dos, que pase a formar parte del grupo M. O tres, que se guarde como depósitos. Y estos depósitos pueden ser de ferritina o de hemosiderina, que son acúmulos más grandes de fierro y que se depositan ahí y son más difíciles de movilizar. Otra cosa importante es que los depósitos de fierro están en el sistema retículo endotelial y en el hígado. Y cuando tenemos déficit de este, se empiezan a movilizar y es lo primero que se ocupa. Entonces, en ese sentido, en la siguiente diapo, vemos que cuando tenemos que analizar qué es lo que le está pasando a nuestros pacientes, lo primero que tenemos que pensar es que se depletan los depósitos. Pero, ¿cómo es que se mide esto? Y lo importante es que se mide de varias formas. Primero, los depósitos se miden en la ferritina. Esa es la forma, y es muy importante porque cuando ya son menor a 15, ya no tenemos depósitos. Otra cosa que medimos es la saturación de transferrina. Y la saturación de transferrina normalmente está entre 25 a 50. Pero cuando nos va disminuyendo el fierro, esta incluso puede, ahí como vemos aquí, va disminuyendo. Esa es la última línea de este imagen. Y tenemos otra forma de medir, que es la capacidad de unión de fierro, o TIBC, y es una medida indirecta de la transferrina circulante. Otra forma es la sideremia, que es la capacidad de transportar fierro circulante de la transferrina. Entonces, ¿qué cosas son importantes? Que primero, cuando tenemos una persona que tiene menos fierro, lo primero que disminuye son sus depósitos. Depósitos, y si llegan a menor a 15, ya no hay depósitos. Segundo, lo que disminuye va disminuyendo la circulación del fierro.
Entonces, como podemos ver aquí en la eritropoiesis ferropénica, vemos que la ferritina está menor, la saturación de transferrina va disminuyendo, pero hay un dato, la transferrina va aumentando. ¿Por qué? Porque necesitamos cada vez más transportadores para poder agarrar todo el fierro que necesitamos. Y finalmente llegamos a un estado de anemia ferropénica, que es cuando ya la síntesis de hemoglobina se altera. Y esto es importante que, otro 15, la síntesis de hemoglobina se altera cuando la saturación de fierro, o sea, la saturación de transferrina es menor a 15. Entonces es importante recordar los 15. Hay dos factores que son súper importantes para poder hacer el diagnóstico diferencial con las anemias de inflamación crónica. El primero es que cuando hay una anemia de inflamación crónica, epsidina, que es una proteína que aumenta cuando hay inflamación, va a impedir que el fierro salga de las células por ferroportina, entonces se va a acumular dentro, y por tanto en una inflamación crónica nuestros depósitos van a estar, una anemia de inflamación crónica, nuestros depósitos van a estar aumentados, y en anemia ferropénica disminuidos. Y otro punto importante es que el nivel del receptor de ferritina, ¿se acuerdan que este era el receptor que permitía que entrara el fierro a las células? Este, el receptor de transferrina, perdón, este receptor aumenta si es que tenemos menos fierro porque trata de captar la mayor cantidad, pero si tenemos una inflamación crónica, nuevamente lo que pasa es que el cuerpo trata de guardar la mayor cantidad de fierro para impedir que las bacterias u otros patógenos puedan agarrarlo. Entonces, ya no queremos captarlo, lo único que queremos es que se guarden las células, entonces el receptor disminuye. Ya, otra anemia que dijimos que íbamos a conversar es la anemia megaloblástica. La anemia megaloblástica es la anemia por déficit de B12 o por déficit de ácido fólico. Entonces, es una anemia macrocítica, como ya habíamos conversado, pero es por estas dos causas. Y de hecho, estas causas son las que causan una anemia con un mayor tamaño de glóbulos rojos. Entonces, ¿qué es importante saber de la B12? Lo primero es que están alimentos de origen animal. Entonces, esto siempre se puede asociar a que las personas que somos vegetarianas o veganas necesitamos inyectarnos o tomar suplementos de B12. Los depósitos duran 2 años. Entonces, una persona que comienza a ser vegetariana o vegana puede estar ahí 2 años más o menos hasta que empieza a de verdad ya necesitarla seriamente. Se absorbe en el ilion, pero antes, al pasar por el estómago, debe unirse al factor intrínseco. Entonces, recordemos un poco qué pasa con la B12. La B12 se ingiere, luego se une a la proteína R salival, y por las proteínas pancreáticas, las enzimas pancreáticas, se libera de esta proteína R en el duodeno y se une al factor intrínseco que fue liberado en el estómago y viajó hasta el duodeno para unirse. Y solo así es posible que se pueda absorber. Entonces, necesitamos muchos pasos para que efectivamente la B12 se pueda absorber en el hígado. Y por eso hay muchas causas de déficit. Por ejemplo, la ingesta insuficiente, como ya conversamos, la falta de factor intrínseco, el déficit de enzimas pancreáticas, defectos en la absorción, proliferación bacteriana, y todas estas se relacionan con las distintas partes en que vamos necesitando factores para que efectivamente pueda absorberse la B12. Pensando, por ejemplo, una falta de factor intrínseco, si es que a alguien le quitan el estómago por alguna razón, como un cáncer, por ejemplo, después no va a tener ese factor intrínseco. Si es que hay un páncreas que no esté funcionando bien, tampoco se va a poder absorber bien. Si hay una resección ileal, como en el caso de este paciente, tampoco se va a poder absorber.
Em, Otras características son, pensando ahora en, en el déficit de ácido fólico, sus características son, por el contrario la B12, están alimentos de origen vegetal, es lábil a la cocción, o sea, si nosotros cocemos esos alimentos es menos probable que podamos encontrar ácido fólico ahí. Los depósitos duran 4 meses, se absorbe en el yeyuno y tiene que ser convertido a metiltetrahidrofolato para ser absorbido. Y también hay varias causas del déficit, como una ingesta insuficiente, mala absorción, aumento de requerimientos, hemólisis, cáncer o fármacos. Y hay varios fármacos que intervienen con el metabolismo del ácido fólico. Ahora, ¿qué es importante? Que hay una relación súper importante entre el AB12 y el ácido fólico. ¿Por qué? Porque la B12 es necesaria para que el ácido fólico pueda efectivamente transformarse a la forma necesaria para la síntesis de DNA. Entonces, por un lado, hay una interacción entre ellos y ambos son necesarios para la síntesis de DNA, y por otro lado, la B12 también es necesaria para la síntesis de mielina. Y ahí vamos a ver un poco por qué. Ahora, en este caso, como hay una generación de DNA inadecuada, si es que no podemos producir, o sea, si es que no tenemos B12 o ácido fólico, se produce una eritropoyesis ineficaz, y de hecho puede ser que sea tan ineficaz que los glóbulos rojos se mueren dentro de la médula, y por tanto vemos este fenómeno, e incluso esto puede afectar a las 3 líneas, o sea, a la megacariocítica y a la línea blanca, junto con los glóbulos rojos, generando pancitopenia. Dale. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una anemia megaloblástica? Tenemos, como ya conversamos, todas las manifestaciones de síndrome anémico, pero esta suele ser una anemia progresiva, leve a moderada, y muy severa si es que ya lleva más tiempo, pero en general leve a moderada. Es una anemia megaloblástica, como ya vimos, los glóbulos rojos son de mayor tamaño porque no logra haber una maduración del núcleo, hay una hematopoiesis ineficaz, hay una menor renovación de la mucosa digestiva porque el tracto digestivo es tiene tejidos que se tienen que regenerar muy rápido. Entonces, si es que no tenemos la capacidad de generar DNA, es muy difícil que estas células puedan formarse de forma adecuada, y por tanto podemos encontrar una lengua depapilada, diarrea, pérdida de peso, etc. Puede haber ictericia, porque la misma eritropoyesis ineficaz hace que estos glóbulos rojos que mueren liberen bilirrubinemia, bilirrubina, perdón, y por tanto encontremos una bilirrubina de predominio indirecto o no conjugada. Ahora, ¿qué pasa en el déficit de B12? Yo les dije que la B12 era muy necesaria para la síntesis de mielina, y por tanto, si es que no tenemos B12, pueden haber alteraciones neurológicas como parestesia, alteraciones de la sensibilidad de la propiocepción, e incluso alteraciones demenciales que podrían confundirse con un Alzheimer. Entonces es súper importante en adultos mayores considerar el déficit de B12 cuando haya alguna alteración demencial, por ejemplo. Entonces bueno, como ya decía, es necesaria para la síntesis de mielina porque es una coenzima de la metilmalonil-CoA que disminuye su actividad en el déficit de B12. ¿Y qué necesitamos para estudiar esta anemia? Un hemograma. Puede ser necesario un aspirado modular si es que quedan dudas, pero ya es un estudio de segunda línea. Como ya decíamos, en el hemograma vamos a encontrar la hemoglobina baja, podemos encontrar megacariocitos, alteraciones de otras líneas, un índice reticulocytario menor a 2. Otra prueba importante es la homocisteína, porque como veíamos en la imagen, en la diapositiva anterior, es, no sé si la puedes poner, Jaime, es muy necesario la vitamina B12 para el paso de metionina de homocisteína a metionina, y por tanto, si es que no hay B12, se va a acumular la homocisteína. Dale. La bilirrubina puede estar aumentada de predominio no conjugado, la cobalamina plasmática, que es la B12, está disminuida en el déficit.
El ácido fólico también depende, bueno, de la causa, pero si es por déficit de ácido fólico podemos encontrar el intraeritrocitario disminuido porque no se influencia por la ingesta del día. El ácido metilmalónico plasmático y urinario puede acumularse en déficit de B12 y por tanto estar aumentado, pero ojo que un compromiso de la función renal puede aumentar sus niveles, por lo que hay que corregir con creatinina. Y el test de Chilling, que tiene varios pasos y también es importante que va buscando si es que el déficit es la B12 o es la falta de factor intrínseco. Entonces eso sirve para hacer el diagnóstico diferencial. Dale. Otras causas de anemia megaloblástica son anomalías en el metabolismo de la B12 o del ácido fólico, trastornos congénitos de la síntesis del DNA, trastornos adquiridos de la síntesis del DNA, entre otros que ya son causas más raras y se ven en momentos específicos. Dale. Ahora vamos con la... bueno. Aquí en el fondo es un poco la explicación de por qué las otras alternativas no eran. Y en el fondo tenemos que no es una anemia de inflamación crónica porque si es que tenemos una resección ileal, pensamos que quizás puede haber una falta de B12 porque no se está absorbiendo y una úlcera, pensamos que puede haber una anemia ferropénica porque la úlcera está sangrando. Entonces vemos esta mezcla entre de una anemia carencial mixta. Y claro, puede haber una inflamación crónica, pero según los antecedentes no es la causa más probable. El tratamiento con dosis farmacológicas de ácido fólico no lograría revertir la anemia porque lo más probable es que sea un déficit de B12. Los síntomas son solo por mecanismos de compensación de la anemia, faltaría los mecanismos por hipoxemia como la astenia y la dinamia, y por tanto lo más probable es que su anemia sea de tipo A regenerativa por falta de sustratos para la producción. Entonces, ahora vamos a la pregunta 2. Luego de un parto, se presenta incompatibilidad feto-materna por grupo RH con madre primigesta sensibilizada y recién nacida con anemia leve. Es correcto afirmar que probablemente esta presentará hidrops, hiperbilirrubinemia de predominio no conjugado, test de Coombs directo negativo o índice reticulocitario disminuido. Ya. Entonces, aquí tenemos que situarnos en qué contexto nos encontramos. Primero, una incompatibilidad feto-materna nos lleva a pensar en una anemia donde hay mayor destrucción. Entonces, pensamos en una anemia hemolítica. Entonces, vamos a ver qué pasa con las anemias hemolíticas. Dale. Bueno, aquí. Entonces, primero veamos cómo es el síndrome hemolítico. Lo que pasa es que hay una menor vida del glóbulo rojo y por tanto hay un aumento de la bilirrubina de predominio no conjugado porque al romperse el glóbulo rojo se libera la hemoglobina que se disocia en grupo M y globina y por tanto el grupo M está formado por dos componentes muy importantes que son y otros componentes, pero principalmente el fierro y la, biliver, la, la biliverdina, y por tanto, cuando se libera, esta biliverdina se transforma a bilirrubina y circula, no conjugada, y circula unido a la albúmina. También aumenta el urobilinógeno y la LDH por la destrucción. Y por otro lado, aumenta el índice reticulocitario, el porcentaje de reticulocitos e incluso puede haber una hiperplasia eritroide. Entonces, ¿cómo se clasifican las anemias hemolíticas? Ya lo habíamos mencionado en extravascular y intravascular. El extravascular ocurre principalmente en el vaso por fagocitosis y en el intravascular es muy importante que si ocurre dentro de los vasos se agrega hemoglobinemia, hemoglobinuria, hemocidenuria y disminución de la aptoglobina libre del plasma. Entonces, estos son factores que nos permiten hacer el diagnóstico diferencial de una anemia hemolítica y poder decir ya, entonces tenemos que centrarnos en las causas intravasculares.
Y esto es porque el aumento de la hemoglobina en circulación nos permite ir detectando esos parámetros. Y por otro lado, también se clasifican en intracorpuscular y extracorpuscular. Entonces, las intracorpusculares suelen ser por alteraciones propias del glóbulo rojo. Entonces puede haber alteraciones en la membrana y puede ser congénita o adquirida. Principalmente las congénitas son por proteínas anormales del citoesqueleto. Y aquí destaco a la espectrina, que si está dañada puede generar esferocitosis, es decir, glóbulos rojos esféricos, o eliptosis, entre otros, o puede haber una alteración adquirida que, como decíamos, puede ser por ejemplo, la enfermedad sistémica como enfermedad renal crónica o daño hepático crónico. Y esto hace que la forma del glóbulo rojo esté alterada y por tanto sea más sensible a la compresión de los vasos, no pueda deformarse de forma adecuada para poder pasar por los capilares y por tanto se rompe. También puede haber alteración de las enzimas, y ahí están todas las vías que pueden alterarse, y lo que generan finalmente es envejecimiento precoz y menor resistencia a condiciones adversas. Y también tenemos alteraciones de la hemoglobina, como la hemoglobina S en anemia falciforme, que genera polimerización de esta. Tenemos la alteración de la cadena alfa o beta en la talasemia, que forma precipitados, o también pueden haber cambios funcionales de esta que generen una anemia hemolítica. Y por otro lado, la anemia puede ser extracorpuscular, mediada inmunológica o no inmunológicamente. Y si si está mediada de forma inmunológica, puede ser por autoanticuerpos, es decir, anticuerpos que produce el propio cuerpo de la persona en una enfermedad sistémica específica, eh, sistémica como lupus, específica directamente contra los glóbulos rojos, o por fármacos que funcionan como aptenos, o por inmunidad cruzada con algunos patógenos. Si es si es por ISO o al anticuerpos, lo que pasa es que hay una reacción entre la sangre de otra persona y la sangre de la persona propia, y por tanto esto genera destrucción. Esto ocurre, por ejemplo, en las donaciones de sangre, en los trasplantes de órganos, o puede ocurrir si es que en el órgano queda algún resto de sangre, o puede ocurrir en la incompatibilidad feto-materna. Y si es no inmunológica, puede ser por cualquier tipo de daño químico, mecánico, tóxico o infeccioso que genere la ruptura de los glóbulos rojos. Ahora vamos específicamente a ver qué pasa con la anemia por incompatibilidad feto-materna. Dale, Jaime. Y lo que pasa es que tenemos a una madre sensibilizada, que es RH negativo, y una recién nacida, que es RH positivo. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestra recién nacida tiene el antígeno D en sus glóbulos rojos, y por tanto, cuando estos glóbulos rojos traspasan la placenta y la madre es capaz de censarlo, se generan anticuerpos contra este antígeno que son IgG. Y el IgG, lo importante, es que puede atravesar la placenta, a diferencia, por ejemplo, de IgM. Entonces, al atravesar la placenta, viaja hasta hacia la persona que está naciendo por nacer. Entonces, en el fondo lo que hace ahí es atacar sus glóbulos rojos y generar esta anemia hemolítica. En su forma más extrema, más grave, genera hidrops fetal, que es una anemia muy intensa con reticulocitos y formas nucleadas en la sangre periférica, con algo llamado eritroblastosis fetal, anasarca, cardiomegalia, hepatosplenomegalia, que pone en un riesgo muy alto a la persona recién nacida. Y es muy importante que para poder hacer el diagnóstico de las anemias mediadas inmunológicamente tenemos el test de Coombs. Esto sirve en este caso, pero en cualquier otra anemia mediada inmunológicamente, y existe uno directo que detecta inmunoglobulinas y complementos sobre la membrana del eritrocito, y el indirecto que detecta anticuerpos y complementos en el suelo. Entonces, por ejemplo, el indirecto se le podría hacer a la madre y podríamos ver que tiene los anticuerpos efectivamente. Dale. Entonces, ahí vemos que, por las cosas que veíamos, la hiperbilirubinemia de predominio no conjugado es la respuesta correcta.
Ya, ahora vamos a seguir con la parte de hemostasia y vamos a partir primero con una pregunta. Entonces, primero, caso 3. Paciente de sexo masculino de 30 años consulta por episodio de epistaxis y sangrado de encías a repetición. Además refiere a aparición de petequias y equimosis con la tos o golpes mínimos, respectivamente. ¿Qué diagnóstico concuerda con la tos? ¿Qué diagnóstico? Espera, perdón. Entonces, en su prueba de coagulación se aprecia que su tiempo de sangría de IBI está prolongado. Su tiempo de protrombina normal, de 9 segundos, e INR están normales. Y su tiempo de tromboplastina parcial activado está prolongado también. ¿Qué diagnóstico concuerda con el cuadro del paciente? A. Enfermedad de von Willebrand, tipo 1. Hemofilia A. Enfermedad de von Willebrand, tipo 2. Y déficit congénito de vitamina K. Y para después, ¿cuál es el tratamiento del cuadro? Ya, súper. Súper, súper, súper. Ya, entonces, el cuadro que tenemos aquí es una enfermedad de von Willebrand tipo 1. ¿Ya? Entonces ahora hagamos un pequeño repaso de hemostasia como para centrarnos en el tema. Entonces, primero hablemos sobre la hemostasia primaria. Cuando uno habla de hemostasia primaria, uno puede ver tres factores. ¿Ya? Primero veamos el tema de la vasculatura. Cuando uno habla sobre la vasculatura, hay dos factores de la vasculatura que van a afectar. Por un lado va a estar el mismo reflejo miogénico que tiene la vasculatura, que es por ejemplo de que si hay un corte, si hay una extravasación de sangre, va a disminuir el volumen de sangre. Y cuando disminuye, este se va a vasocontraer. ¿Ya? Tal como cuando sube la presión y después se vasocontrae, lo vemos. Y aparte va a haber una vasoconstricción por el tromboxano A2 y por la serotonina, que son liberados por las mismas plaquetas. ¿Ya? Esto va a ser lo que ocurre primero. Después las plaquetas van a empezar a actuar. Primero estas se van a activar. Estas primero van a andar por la sangre así como un disco, así súper tranqui. Y de repente se van a activar. ¿Por qué se pueden activar? Se pueden activar por el colágeno, por el ADP, por la trombina y por el tromboxano A2. ¿Ya? Cuando se activan, sacan su glicoproteína y empiezan y se ponen activas. Entonces, lo que pueden hacer, por ejemplo, primero es la adhesión. La adhesión es hacia el colágeno. Y esto se hace por medio de la glicoproteína 1B y el factor de von Willebrand. ¿Ya? Y en el caso de que estos fallen, no van a producir enfermedades relacionadas con esto. Por ejemplo, si yo no tengo la glicoproteína 1B, me va a dar una enfermedad que se llama Bernard-Soulier, y si no tengo el factor de von Willebrand, voy a tener la enfermedad de von Willebrand. Y el otro es y después lo que va a ocurrir una vez que ya se unieron al colágeno, que está roto, va a ocurrir la agregación, que es que se unen entre ellas. Y esto, para que ocurra esto, ocurre por la glicoproteína 2B, 3A y por el fibrinógeno. ¿Ya? Y en el caso de que estos fallen, va a haber una trombastenia, que es cuando no está la glicoproteína 2B3A, o una afibrinogenemia, que es cuando no hay fibrinógeno, o cuando hay aspirina. ¿Ya? Que la aspirina lo que hace es inhibir a la COX-1, que hace que no haya tromboxano 2, que hace que no se puedan activar, y por lo tanto no van a pasar de discos a discos con patitas. Entonces no van a poder agregarse entre ellos. Ya, ahora les voy a mostrar una foto para que se entienda mucho mejor esto. Entonces aquí tenemos la plaqueta que ya está activada, que ya tiene su glicoproteína. Entonces, cuando se rompa el colágeno, cuando hay una lesión, el colágeno va a activar a la plaqueta. La plaqueta va a sacar su glicoproteína, la 2B, 3A y la glicoproteína 1B. Y lo interesante es que aquí, a mí me costó mucho entender cómo funciona el factor de von Willebrand hasta que vi una foto parecida a esta. Que el factor de von Willebrand actúa como un puente. Es como que agarra con una manito el colágeno y con el otro la glicoproteína 1B. Y eso permite la adhesión plaquetaria. ¿Ya? Entonces, por eso, si este falla, no se va a poder adherir. O si este falla, no se va a poder adherir. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esto sería, si falla este, sería la enfermedad de Bernard-Soulier, y si falla este, la enfermedad de von Willebrand. Y por otro lado, la glicoproteína 2B3A para realizar una agregación plaquetaria necesita de fibrinógeno. Va a estar entre medio de la plaqueta, por ejemplo, con la otra glicoproteína y va a también actuar como un puente. Entonces, si no tengo fibrinógeno, no voy a poder hacer agregación plaquetaria. ¿Ya? También. Entonces, trombastenia si me falla esto y afibrinogenemia si no hay fibrinógeno, tampoco se me pueden unir las plaquetas. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hablar de la hemostasia secundaria. Ahora se viene el gráfico gigante con todas las vías. Tenemos que repasarlo. Entonces, las vías de la coagulación son son tres. Son la intrínseca, la extrínseca y la común. Entonces, repasémosla. Ya. Entonces, primero, para que ocurra la intrínseca, el colágeno va a activar al factor 12. El factor 12 va a activar el factor 11. El factor 11 va a activar el factor 9. El factor 9, junto al factor 8, que es uno de los factores aceleradores, hay dos factores aceleradores, el 8 y el 5. ¿Ya?
Entonces, el factor 8 junto a 9 van a activar finalmente el factor 10, el Stuart Power, y va a empezar la vía común, ¿ya? Por otro lado, en el caso de que se empiece por la vía extrínseca, por ejemplo, hay una lesión del endotelio y esta lesión del endotelio va a hacer que las células endoteliales liberen tromboplastina tisular, que es lo mismo que el 3 de acá, es exactamente lo mismo. Y esta va a activar el factor 7. Y después va a actuar junto al factor 7 que ya activó, activando al factor Stuart Power, al 10, para activar la vía común. Y también estos dos juntos, entonces se rompe el endotelio, se libera tromboplastina, activa de 7 al 7 activado, y estos dos puntos también van a activar el factor 9, activando por el otro lado la vía intrínseca. ¿Ya? Finalmente comienza la vía común. En la vía común, que parte aquí desde el factor 10, se va a unir, va a actuar junto al factor 5, activado, y van a transformar finalmente a la protrombina en trombina. ¿Ya? Que es trombina activada. La cual va a hacer muchas cosas. Ya, por un lado, va a activar, como quiere que haya coagulación y quiere que avance más rápido, va a activar los aceleradores. Entonces la trombina va a activar al 5 y va a activar al 8. También va a activar la vía intrínseca y también va a activar a un antagonista de la fibrinolisis, ¿ya? Que es lo que vamos a ver después, que se llama el inhibidor de fibrinolisis activado por trombina, por eso TAF, ¿ya? Y finalmente lo que hace la trombina, que es lo más importante, que transforma el fibrinógeno en fibrina, ¿ya? Para que después con el factor estabilizador, que es el 13, generen mallas de fibrina. Cuando el fibrinógeno se transforma en fibrina, se van a liberar unos péptidos que no van a servir de marcadores después, que se llaman los fibrinopéptidos A y B, ¿ya? Entonces, RAP de la coagulación. Y finalmente, el plasminógeno, y finalmente del endotelio, para frenar todo esto, se va a activar la fibrinólisis, que principalmente es por este, que es el TPA, que es el activador de plasminógeno tisular, el cual activa al plasminógeno en plasmina para que ésta pueda acabar con los trombos que se formaron de la fibrina, ¿ya? Liberando dímero D normalmente, ¿sí? Y si actúa muy exageradamente, podrá generar PDF. PDF son los productos de generación de fibrinógeno. Y esto ocurre solo cuando hay una fibrinolisis demasiado exagerada, ¿ya? Y ahora, para terminar con la hemostasia secundaria, vamos a ver los anticoagulantes naturales que hay en el cuerpo. El principal es la antitrombina 3, que es la que está acá, que actúa en estos factores, en el 12, en el 9, en el 10, en el 2, en la trombina, ¿ya? Y que este es el lugar donde actúa la heparina, ¿ya? Que la heparina va a potenciar su acción. Hay más de un tipo de heparina y eso no creo que sea como tema de hablar ahora, pero eso es lo importante, de que la antitrombina 3 va a inhibir a la vía intrínseca principalmente, ¿ya? También está la trombomodulina, que se encarga de trombomodular a la trombina. Y lo que hace al final es agarrarse, es como unirse y generar un complejo que se llama trombomodulina-trombina. Y este después va a ir al endotelio, donde hay un receptor que se llama el receptor de la proteína C, y se va a unir y va a activar la proteína C. Que la proteína C es como un Pac-Man. Que lo que hace es acabar con los aceleradores, como que le pone freno. Entonces lo que hace es que inactiva al 8 y al 5. ¿Ya? Eso es la proteína C. Necesita más funcionar la proteína S y eso. Ya. Ahora voy a meter un poquito con el déficit de vitamina K primero, pero solo con el fin de explicarles cuáles son los factores de coagulación dependientes de la vitamina K. Entonces, hay una mnemotecnia que a mí me sirve mucho y que es 1972. 1972. Lo complicado es aprenderse el número solo, pero una vez que ya tenéis el número solo, ya tenéis como todos los factores de coagulación que dependen de la vitamina K. ¿Ya? Entonces, 1972, 10, 9, 7 y 2. ¿Ya? Entonces, el factor 10, el factor 9, el factor 7 y el factor 2 son todos esos dependientes de la vitamina K. Si no hay vitamina K, estos no se van a poder activar. ¿Ya? Y después, otros como participantes de la coagulación que dependen de la vitamina K son la proteína C y S y la antitrombina 3. Entonces, si me falta vitamina K, no voy a tener nada de esto. ¿Ya? Entonces, y por supuesto, el déficit de vitamina K. Lo que pasa en el déficit de vitamina K es que estos factores lo que necesitan porque primero se sintetizan por el hígado, ¿ya? Y para que puedan actuar tienen que ser activados por vitamina K, ¿cierto? Porque lo que necesitan es que haya una gamma carboxilación de su ácido glutámico.
Y para que ocurra esto, necesitamos una vitamina K reducida. Y para que tengamos vitamina K reducida, necesitamos transformar la vitamina K oxidada en vitamina K reducida. Y esto lo hace la vitamina K epóxido reductasa, que será importante después porque ahí actúan los cumarínicos. Pero ese es el punto. El punto es que si no tengo vitamina K, no voy a poder activar mis factores. Y si no puedo activar mis factores, que eran el 1972, el 10, el 9, el 7 y el 2, se van a afectar, y además se van a afectar las dos vías. Porque se van a afectar, por un lado, se va a afectar la común, el 10, se va a afectar la intrínseca, el 9, se va a afectar la extrínseca, el 7, y de nuevo se va a volver a afectar la vía común. Así que se va a afectar las dos. ¿Ya? Entonces, eso con vitamina K. Vitamina K, vitamina K, vitamina K, vitamina K. Ya, ahora hablemos del factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand era muy importante porque actuaba como puente, ¿cierto? Porque participa en la acción plaquetaria, agarrando con una manito a la glicoproteína 1B y por el otro lado el colágeno, y permitiendo que las plaquetas se puedan unir. Esto va a la hemostasia primaria. Esto de cual y cuanti ya lo vamos a conversar. ¿Ya? Por otro lado, también actúa como un carrier, como los ferries de la transferrina. También lleva el factor 8 y también lo protege de la proteína C. Del Pac-Man lo protege para que no se lo coma. Entonces, van a ocurrir, siempre va a estar relacionado los niveles de factor de von Willebrand con el factor 8. Entonces ahora empezamos a hablar de la enfermedad de von Willebrand. Y obvio que si afecta los niveles de factor 8, va a afectar a la hemostasia secundaria y va a afectar a la vía intrínseca de la hemostasia secundaria, que es el 8. ¿Ya? Entonces, el factor de von Willebrand puede o haber poco, que sea una enfermedad cuanti, o que haya la misma cantidad, pero que estos no funcionen de la misma manera. ¿Ya? Entonces, primero las enfermedades con cuanti, que no hay. Estas son las enfermedades von Willebrand tipo 1 y la enfermedad von Willebrand tipo 2. Digo 3, 1 y 3. 1 y 3. ¿Ya? Entonces, en el 1 es un déficit parcial. Que lo que ocurre es que hay que el factor de von Willebrand se libera por las plaquetas y también se libera por las células endoteliales, por unos granulos especiales que tienen, que se llaman los cuerpos de Weber-Palade. ¿Ya? Y en la enfermedad von Willebrand tipo 1 solo fallan estos. Entonces tienen el de las plaquetas, pero no tienen esto. Entonces por eso los tienen un poquito disminuidos. Y el tratamiento para esta enfermedad es aplicar demopresina, que es la DDABP, que es como un primo de la vasopresina. Y lo que hace es solo esto, hacer que los cuerpos de Weber-Palade liberen el ácido endoteliano, entonces ahí se logra un nivel normal de factor de von Willebrand. Y por el otro lado tengo la otra cuantitativa, es la enfermedad von Willebrand tipo 3, que es donde no hay nada. Nada. Entonces, como el factor de von Willebrand actúa como un carry o como un estabilizador que lo protege la proteína C del Pac-Man para que no se lo coma, si baja el factor de von Willebrand, va a bajar el factor 8, entonces se va a alterar, en las cuantitativas se altera tanto la hemostasia primaria como la hemostasia secundaria. En cambio, en las cualitativas, que serían las enfermedades de von Willebrand tipo 2, que hay dos tipos, una 2A o 2B, el nivel de factor de von Willebrand está normal, entonces el nivel de carrier está normal y el nivel de factor 8 va a estar normal, entonces la hemostasia secundaria va a estar totalmente normal. ¿Ya? Este de 2A y 2B se diferencian por... Estos cualitativos tienen que ver con el estado, ¿cómo se llama? El peso molecular. Entonces el factor de von Willebrand, para que sí actúe como puente, tiene que tener un alto peso molecular. Y hay unas enfermedades, por ejemplo la 2A, en que tengo poco de alto peso molecular y tengo solo de bajo peso molecular. Entonces no puedo actuar de puente y ahí tengo la enfermedad de hemostasia primaria, que no se pueden unir las plaquetas. Y la 2B es que actúa mucho. ¿Ya? Pero lo importante aquí es que cuando sea de tipo 2, no se va a afectar la hemostasia secundaria. En cambio, cuando es de tipo 1, cuando es de tipo 1 o 3, sí se afecta porque está disminuido el factor de von Willebrand, entonces se me disminuye el carry y el Pac-Man se come los factores de 8. Ya, entonces, y para ver las pruebas de coagulación, cuando uno ve el tiempo de sangría, lo que estaba hablando es la hemostasia primaria. Entonces, estaba hablando de los vasos, estaba hablando de las plaquetas y el factor de von Willebrand. Cuando tú evalúas el tiempo de protrombina, el TPT, o el INR, que es una regulación de la protrombina, ahí se evalúa la vía extrínseca. Y yo creo que quiero decirles que siempre tengan ojo con el factor 7 de la vía extrínseca, porque este es el que tiene menor vida media. Entonces, siempre que se me altere al principio solo la vía extrínseca, yo tengo que pensar, ya, está faltando el 7. Y ahí también puedo ir a pensar como, tal vez me falta vitamina K, porque es del 1972, el 7. Entonces, voy a estar así todo el rato. Y el tipo de
el tiempo de tromboplastina activada es de la vía intrínseca. De aquí tenganle ojo al 8 y al 9 porque tienen que ver con una enfermedad que la vamos a ver al tiro, que es la hemofilia. La hemofilia es una enfermedad autosómica recesiva ligada al sexo, que es un déficit de factores de coagulación. Hay dos tipos. Tipo A, en que falta el 8, y el tipo B, en el que falta el 9. Y dependiendo de la cantidad en que falte para hacer las manifestaciones que tengan. Siempre son manifestaciones de hemostasia secundaria, porque aquí solo nos estaba afectando se está afectando los factores de coagulación. Y ambos de la vía intrínseca, ambos de la parte de la izquierda. Entonces, si es leve, puede tener mucho sangrado con trauma insignificante o con cirugía. Si es moderada, va a tener sangrado espontáneo o muy severo ante golpes mínimos. Y si es muy severa, puede tener esto que es lo de que hay sangre en las articulaciones, que se llama hemartrosis y que después yo una vez vi un paciente con eso, que tenía hemofilia tipo A. Y eso, y es como de verdad se le ponen como duras las articulaciones y le cuesta harto mover como los brazos. Y también puede haber hematomas intramusculares o dentro del órgano. ¿Ya? Y para esto, entonces, tener un tratamiento distinto, como uno es del 8 y el otro del 9. Lo principal que tienen que cachar es que hay un suplemento que se llama crioprecipitado que tiene todo esto. Tiene factor 8, factor de von Willebrand, estabilizador, que el 13 tiene fibrinógeno, fibronectina y alfa-2 macroglobulina. Y este tiene 8, ¿ya? Pero no tiene 9. Entonces por eso no lo puedo ocupar para la hemofilia B. No lo puedo ocupar para cuando me falte el 9. Solo lo puedo ocupar para cuando me falte el 8 porque es el único, porque tiene 8. ¿Ya? Y lo que se ocupa es crioprecipitado y liofilizados de 8. Y para el B se ocupa 9 y plasma fresco. Ya, y recuerden que para ver todos estos casos, para explotar todos estos casos, tenemos cosas en la semio. Entonces, siempre hay diferenciando de costas de primaria y costas de secundaria. Una aparición de una hemorragia inmediata, primaria. Si son después de horas y días, secundaria. Sitio de sangrado. Si son superficiales, si son piel, si son mucosas, si son sangrados de mucosa en especial, siempre pensar en primaria. En cambio, si son cosas profundas con articulaciones, hematomas intramusculares o en el retroperitoneo, siempre pensar en secundaria. Y los signos también son bien separados. Onda, petequias, extravasaciones muy pequeñas, o equimosis, moretones, va a ser siempre más de primaria. En cambio, hematomas y hemartrosis va a ser de secundaria. Y eso, y obvio que si yo lo comprimo, voy a hacer una suerte de primaria, entonces va a actuar la coagulación después, y por eso sí se separa. En cambio, el secundario no va a parar de sangrar. Entonces, aquí analicemos la pregunta. Entonces, uy, me cargué que tenga. Entonces, el paciente tenía episodios de epistaxia, le sangraba la nariz, le sangraba la encía, tenía sangrado mucosa, y tenía petequias y equimosis, cuando tosía y cuando se pecaba. Entonces, esto ya no está tirando harto a primaria. Después yo le hago el tiempo de sangría de IBI y lo veo que está prolongado. Entonces digo, ya, la primaria. Después le hago el TPT, y eso que me habla sobre la vía extrínseca, y está OK. Y digo, ya. Y después está el tiempo de protrombina, tromboplastina parcial activado, y está prolongado. ¿Ya? Entonces tengo que pensar en la vía intrínseca. Lo ideal siempre sería que con esto ya pudieran responder la pregunta, pero también lo pueden hacer al revés, como para la prueba. Entonces, por ejemplo, podría pensar, ya, si es una enfermedad von Willebrand tipo 1, lo que va a tener primero, como es von Willebrand, la hemostasia primaria va a estar comprometida. Y después, la diferencia entre tipo 1 y tipo 2 la voy a hacer con la vía intrínseca, lo voy a hacer con el TTPA, ¿ya? Porque en el tipo 1, como hay menor cantidad, no se protege al 8 y la proteína C del Pac-Man se lo come, entonces disminuye el factor 8 y se prolonga la vía intrínseca. En cambio, en el tipo 2, esto es una afectación cualitativa, entonces los factores von Willebrand están bien, entonces no va a haber, no debería haber alteración, este debería tener normal la vía intrínseca. Si es hemofilia, la hemofilia solo afecta al factor 8, en este caso de la A. Entonces no debería tener problemas de sangrado, de hemostasia primaria, y menos debería tener clínica de hemostasia primaria. ¿Ya? Y el déficit congénito de vitamina K, en este se afectaría a los dos, porque recuerden que en 1972, 1972, entonces se deberían afectar tanto la extrínseca como la intrínseca. Y por eso su tratamiento sería de hemopresina, porque en la tipo 1, recuerden que lo único que le falta para la tipo 1 para tener niveles normales es que de las células endoteliales se liberen los cuerpos de Biber-Palade, y para eso se le da desmopresina. ¿Ya? Para el 3 no funciona, para el 2 no funciona, solo para el 1. ¿Ya? Y pregunta 2. Es larga, perdón. Pregunta 2. Entonces, paciente de 58 años, con antecedentes de daño hepático crónico avanzado, consulta por sangrado varicial, se le rompieron la varices esofágica.
Entonces, para su manejo se le da telepresina, un vasoconstrictor esplénico, no sé por qué lo puse. ¿Y cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Ya, primero también veamos los exámenes. Tiene el tiempo de sangría de IVI prolongado. Tiene el tiempo de protrombina prolongado y el IRL prolongado. Tiene el tiempo de tromboplastina parcial activado prolongado. ¿Ya? Y ahora, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Son afirmaciones largas. Ya, ahí no. Entonces, en el caso que el trastorno principal sea un déficit de vitamina K, con su suplementación aumentará la síntesis de factores de coagulación. B. El tiempo de sangría se encuentra prolongado por el aumento de las plaquetas en la circulación periférica, secundaria a la hipertrofia esplénica. C. El único mecanismo que prolonga el TTPA es la disminución de la síntesis de factor de coagulación. Y en el caso de que el trastorno principal sea un déficit de vitamina K, con su suplementación aumentará la activación de los factores de coagulación vitamina K dependiente. Ya, entonces vamos a ver la explicación. Primero la respuesta correcta es la D. En el caso de que el trastorno principal sea un déficit de vitamina K, con su suplementación aumentará la activación de los factores de la coagulación vitamina K dependientes. 1972. El 10, el 9, el 7 y el 2. ¿Ya? Entonces, hablemos de la cirrosis hepática. No se le habló mucho y nos sirve la cirrosis hepática para ver hartas cosas. ¿Ya? Entonces, primero la cirrosis hepática. En la cirrosis hepática ocurre un hiperesplenismo y una hipertrofia esplénica. En la cirrosis hepática pasa de que se aumenta no le voy a spoilear y le voy a spoilear como muy general. Onda, no le voy a spoilear así como dije, pero esto lo van a ver después en Fisipato 2. ¿Ya? Pero en la cirrosis hepática ocurre de que el flujo, en vez de irse por la porta, se va por la esplénica y se va al vaso. Entonces, ocurren dos cosas. Primero, el vaso crece de tamaño y hay una hipertrofia esplénica, pero también el vaso actúa mucho más. Y eso es un hiperesplenismo. De que el vaso devora más cosas, devora más glóbulos rojos, devora más trombocitos, plaqueta. Devora más plaqueta. Entonces, esto va a generar una trombocitopenia, ¿ya? Porque por un lado, la distribución de las plaquetas son de 2/3 en la circulación periférica y 1/3 en el vaso. Pero con este crecimiento del vaso, el vaso secuestra literalmente a las plaquetas y ocurre una inversión de la proporción, quedando solo 1/3 de las plaquetas en la circulación periférica y 2/3 en el vaso. ¿Ya? Y aparte, como tienes hiperesplenismo, se comen más las plaquetas y por eso van a disminuir. ¿Ya? Aparte, cuando falla el hígado, deja de sintetizar lo que normalmente sintetiza. ¿Y qué sintetiza? Por ejemplo, el fibrinógeno. Entonces, si tengo menos plaquetas y además no hay fibrinógeno, entonces no se pueden unir entre ellas porque entre la glicoproteína 2B3A no va a haber fibrinógeno, no se pueden unir. Va a afectar la hemostasia primaria. ¿Ya? Y eso es lo que vemos en el tiempo prolongado de sangría de IV. Y también una menor síntesis va a disminuir los factores de la coagulación, porque en el hígado se sintetizan todos los factores menos el 8, que no se sabe dónde es. ¿Ya? Y también ocurre en la cirrosis hepática un término que se llama colestasia. Colestasia es que no se logra hacer de que las sales biliares salgan del hígado, vayan por el colédoco y lleguen al intestino. Y la colestasia es que falle en alguna de esas partes. Tanto que el hígado, como falla en este caso que sería la cirrosis hepática, no puede botar las sales biliares, o podría ser también una obstrucción con una coledocolitiasis, en esas cosas en que se obstruye el colédoco, entonces no llegan las sales biliares al intestino delgado. Y esto es importante porque no vas a poder absorber las grasas y no vas a poder absorber las vitaminas lipofílicas, liposolubles. Como la mnemotecnia es ADEC, la A, la D, la E y la K. Entonces no va a haber déficit de vitamina K. Va a haber déficit de vitamina K. Y esto va a disminuir la activación, no la síntesis. El déficit de vitamina K, el hígado se encarga de sintetizarlo y la vitamina K se encarga de activarlo a los 1972. Y estos juntos van a afectar en la hemostasia secundaria. ¿Ya? Entonces, por eso, una alternativa no era porque decía de que el secuestro esplénico aumenta la cantidad de trombocitos en la circulación periférica. Y no, como crece, se lo roba y disminuye afuera. ¿Ya? Otra decía que solo las hemostasias secundarias tienen que ver con la síntesis de factores y nunca una respuesta que diga solo o única va a estar bien en fisiopato. Nunca. Entonces, tenían más cosas que afectan. Y después está el diferencial, que era de que el déficit de vitamina K afectaba la síntesis o afectaba la activación. Y afecta la activación, no la síntesis. Ya. Y eso fue hemostasia. Ya, ahí está. Ahí está lo que acabo de decir.
Entonces ahí está también lo que vimos. Si no hay vitamina K o si no hay factores, se van a afectar ambas vías, porque no está en ninguno de los factores. Y la hemostasia primaria se altera por la trombocitopenia y por la falta de fibrinogen. Y eso, ahora sí se acabó la hemostasia. Chirac, Ya, hola, hola, voy a compartir pantalla. me da el tiro. Ya, entonces, el caso de respuesta de fase aguda, lo intenté hacer bien cortito dentro de todo porque la materia en general es fácil, les va bien en las preguntas que son de respuesta de fase aguda. Así que voy a intentar como recalcar lo más importante nomás de la clase. Entonces, caso clínico, un paciente de 54 años que consulta por 8 días de tos seca y odinofagia, que hoy evolucionó a sensación febril, disnea y por eso consultó. Entonces, al examen físico destaca una presión que está normal, una frecuencia cardíaca alta, porque está polipneico y taquipneico con frecuencia respiratoria de 28. Está febril con temperatura de 38,3 y una saturación menor a 90, que significa que está desaturando. Tiene retracciones subcostales e intercostales y tiene crépitos finos bivasales. Es decir, el paciente está bien comprometido desde el punto de vista sistémico y nuestra principal sospecha es que tiene algún foco pulmonar de alguna infección porque está febril. Entonces se inicia oxigenoterapia por naricera a 4 litros por minuto, que eso es igual un flujo alto para una naricera, y se solicitan exámenes y una tomografía de tórax. Y lo que se ve en la tomografía de tórax es lo que está acá a la derecha, que como ven ahí infiltrados, que estos se llaman envidrios enmerilados subpleurales, que están bajo la pleura en las bases, que es típica patrón de COVID. Y en los exámenes se le toma y tiene un PCR elevado en 130 porque el límite es 5, los leucocitos están menor a 4000, que se correspondería a, eh, bueno, que están bajos, las plaquetas están un poquito altas y la hemoglobina en 9,8. Y como dije, el PCR de SARS-CoV-2 salió positivo, entonces esto es una enfermedad por COVID. Y el PCR de influenza A, B y BRS que se piden en esta época del año salieron negativos. Entonces se hospitalizó el paciente y se inició el manejo con dexametasona, que corresponde a un tipo de glucocorticoide. Entonces, con respecto al caso anterior, señale la alternativa correcta. En este paciente es esperable encontrar niveles de ferritina, interleuquina 6 y albúmina elevados debido a la respuesta de fase aguda. B. Los AINES podrían ser de utilidad en tratar la fiebre de este paciente debido a que disminuyen la síntesis de interleuquina 1 y TNF-alfa. La C. En este paciente se espera un balance nitrogenado negativo y un balance hídrico positivo. Y la última, el uso de glucocorticoides sería beneficioso en este paciente debido a su efecto inmunomodulador. ¿Cuál de estas es la correcta? La mayoría votó por la respuesta A, pero la respuesta correcta la vamos a ver después. Vamos viendo una por una. A ver, ya. La primera, en este paciente es esperable encontrar niveles de ferritina, interleuquina 6 y albúmina elevados debido a la respuesta de fase aguda. Claro, como vimos, este paciente tenía una PCR elevada, que es un reactante de fase aguda, que su principal función es que ayuda como opsonizante en el caso de infecciones bacterianas principalmente y otros tipos de inflamaciones, y por lo tanto ayuda a el clearance por el sistema inmune. Por lo tanto, si teníamos este paciente que estaba febril, que estaba con un reactante de fase aguda elevada, entonces podíamos inferir que estamos ante una respuesta de fase aguda como tal. Hay una inflamación sistémica dando vuelta. Entonces, ¿cuáles son las proteínas que aumentan en una inflamación sistémica en la respuesta de fase aguda? Son las que aparecen acá en la clase en esta tablita. La principal que más nos sirve es la proteína C reactiva, que es la que estaba en 130 en este paciente, estaba muy alta. Como les dije, el límite no es necesario que se la aprendan, pero el límite es 5. Otras proteínas son, por ejemplo, la amiloide A, que no se mide, el alfa, estas tampoco se miden, tampoco se miden, tampoco. El fibrinógeno se podría medir un poco, pero igual es complicado porque a veces los pacientes se puede sumar como un trastorno de la coagulación, como vimos delante, que a veces tienen fibrinas bajas, entonces igual es como más complicado. Y también algunas proteínas del complemento y la epsidina, que como vimos tiene su rol en el caso de las inflamaciones crónicas, en la anemia de enfermedades crónicas o de inflamación crónica, y también aguda.
Y también hay algunas que disminuyen, no todas aumentan, porque esto tiene que ver con la capacidad de síntesis que tiene el hígado en respuesta a las citoquinas proinflamatorias. Algunas de las que disminuyen son, por ejemplo, la prealbúmina, la albúmina, la transferrina, que también en este caso pasa lo mismo que hablamos delante, podría medirse, pero igual es complicado interpretarlo, porque quizá el paciente ya tiene alguna alteración, algún tipo de anemia, entonces igual es complicado medirlo, pero la albúmina sí se puede medir y es un examen bastante disponible que se puede tomar hasta en cualquier urgencia hospitalaria. Entonces la respuesta era falsa porque la ferritina sí aumenta, la interleuquina sí aumenta también, pero la albúmina es una de las proteínas que disminuyen su síntesis en la respuesta de fase aguda. ¿Preguntaron algo? Ah, ya, no era el Jaime respondiendo. Ya, entonces tienen que recordar cuáles son las proteínas principales que aumenten, las que disminuyen, porque esta es como una pregunta clásica. La B, los AINES podrían ser de utilidad en tratar la fiebre de este paciente. Hasta ahí sí está bien, pero dice debido a que disminuyen la síntesis de interleuquina 1 y TNF-alfa. Y esa es la parte que estaba errónea de la pregunta, porque acá recordando un poco el esquema, tenemos algún pirógeno que puede ser exógeno o endógeno, que va a activar al sistema inmune y esto va a hacer que se liberen citoquinas pirógenas, que son proinflamatorias. Por ejemplo, la interleuquina 1, TNF-alfa, interleuquina 6 y interferón gamma, por ejemplo, acá abajo. Ay, no, ya. Entonces estas interleuquinas y citoquinas en general van a llegar hasta una parte del hipotálamo que se llama órgano vascular de la lámina terminal, que es una parte que no posee barrera hematoencefálica, entonces las citoquinas van a llegar directamente a las neuronas que están en esa parte del hipotálamo. Va a hacer también que el endotelio que está en este órgano vascular, que es una red de capilares, libere prostaglandina E2, que es lo que aparece acá en el esquema, y la prostaglandina E2 va a difundir hasta las neuronas y las neuronas van a aumentar su síntesis de AMP cíclico y esto va a afectar el patrón de descarga que tienen estas neuronas y eso va a ser finalmente lo que va a alterar el set point hipotalámico. El set point va a aumentar, por lo tanto el cuerpo va a pensar que nosotros tenemos que llegar a nuestra temperatura más alta, porque el set point normal está en 37, pero debido a estas citoquinas pirógenas y todo este proceso de prostaglandina, MP cíclico, el cuerpo va a pensar, no, nuestra temperatura debe ser 39 grados. Entonces se van a poner a andar los mecanismos de termogénesis y van a disminuir los mecanismos de termolisis. Ya, entonces, esto era como para recordar este esquema que también se lo tienen que saber de memoria en cuanto a fiebre. Entonces, ¿dónde actúan los AINES? Que también aparece en la clase y está acá abajito. Los AINES son inhibidores de la ciclooxigenasa 1 y 2. Algunos son más selectivos que otros, pero disminuyen la síntesis de prostaglandinas. Por lo tanto, este es el paso donde actúan los AINES, cuando el endotelio empieza a producir la prostaglandina E2. Pero en cambio la interleuquina 1, TNF-alfa y otras citoquinas, esas son eh, sintetizadas a través de las células del sistema inmune, principalmente. Por lo tanto, no actúan a ese nivel, actúan más que nada a esta parte de la vía. Por eso la pregunta estaba falsa. La C. En este paciente es esperable un balance nitrogenado negativo y un balance hídrico positivo. El balance nitrogenado estamos diciendo más que nada todo lo que sea balance se refiere a los ingresos y los egresos. Entonces un balance nitrogenado negativo nos está hablando de cómo están los ingresos de productos nitrogenados versus los egresos, o el consumo también podría ser. Los principales productos nitrogenados que tenemos en el cuerpo son las proteínas. Por lo tanto, tenemos que pensar, al hablar de balance nitrogenado, estamos hablando de proteínas. Estamos consumiendo bastantes proteínas, o estamos degradando bastantes proteínas. A partir de eso va a ir eh, el balance nitrogenado. Entonces, ¿a qué se refiere un balance nitrogenado negativo? Principalmente que o uno está consumiendo muy pocas proteínas o el cuerpo está degradando muchas proteínas. ¿Y qué es lo que pasa en la respuesta de fase aguda? Dentro de las respuestas que tiene el hígado, que es este órgano que hace muchas cosas, está que aumenta la gluconeogénesis hepática. ¿Y a partir de qué, por ejemplo? De la proteólisis muscular. Como dice el nombre, la proteólisis es degradación de proteínas. Por lo tanto, esto va a llevar a un balance nitrogenado negativo. Esa era la idea de
de lo que se refería al enunciado. Y un balance hídrico positivo. Acá lo mismo, el balance hídrico son todos los ingresos de agua al cuerpo versus todos los egresos de agua del cuerpo. Como se recuerdan, la respuesta de fase aguda va a producirse fiebre, la fiebre produce taquipnea, va a producir aumento de las pérdidas insensibles. Por lo tanto, el cuerpo va a tender a perder agua y, por ejemplo, también la profe daba el ejemplo en la clase de que esto era importante en los adultos mayores, por ejemplo, que tienen una menor capacidad de respuesta y de eh, como de reserva fisiológica para responder a estas situaciones de estrés. Por lo tanto, en un paciente que no sé, que tiene 70 años, que tiene una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia respiratoria crónica, este balance hídrico negativo, simplemente por aumento de las pérdidas por una taquipnea, puede ser bastante importante. Entonces no hay que mirarle a huevo simplemente porque es fiebre y está respirando un poco más. Entonces, esta pregunta está mala porque el balance hídrico va a tender a ser negativo por aumento de las pérdidas insensibles. Y lo principal que deben recordar es que respuesta de fase aguda no solamente fiebre. En esta diapo aparece todas las cosas que tiene la respuesta de fase aguda dentro de las principales que nombra la profe. Por ejemplo, esto mismo de que aumentan las hormonas contrarregulatorias o hormonas de estrés como los glucocorticoides, el glucagol, la hormona de crecimiento, aumentan las catecolaminas y otras cosas del metabolismo también, y también que aumentan las proteínas de síntesis hepáticas como las que ya vimos delante. Y por último, esta era la correcta, que el uso de glucocorticoides sería beneficioso en este paciente debido a su efecto inmunomodulador. Acá es donde entra la parte de cómo actúan más que nada los glucocorticoides. No sé si lo van a ver después en fármaco, pero igual lo vieron un poco en inmuno en segundo, que cuando se activan las células del sistema inmune, se activa el factor el factor de crecimiento, sí, no, el factor de transcripción, el NF-κB, que este es el que finalmente el que produce toda esta ola de citoquinas que producen las células del sistema inmune, los linfocitos, los macrófagos, que es el NF-κB. Y los glucocorticoides actúan principalmente inhibiendo a esta proteína. Por lo tanto, las células inmunes como que tienden a suprimirse en cuanto a su actividad. Y por eso los glucocorticoides pueden llegar a ser inmunosupresores. Pero más que nada es un efecto bastante, digamos, como ambiguo y más que nada es inmunomodulador. Bueno, a lo que va esta pregunta es que, como dice la profe en la clase, los glucocorticoides disminuyen la producción de citoquinas, por esto que le estaba diciendo, que este controle la proteína NF-κB, y si disminuye la síntesis de citoquinas, finalmente disminuyen toda la respuesta de fase aguda. Ese es básicamente todo lo que deben saber. Y esto se llama CARS, que es el nombre que le decía la profe en la clase. Y en este paciente sí sería beneficioso porque de hecho hasta en el ejemplo les puse que se le inició dexametasona, que es un corticoide, y es lo que se usa en estos momentos en todos los pacientes con COVID que tienen hipoxemia porque disminuye la respuesta inflamatoria. Que como también la profe lo dijo en una diapo de la clase, la respuesta de fase aguda no siempre es buena. O sea, es buena porque no está en una respuesta fisiológica del cuerpo a estas noxas que pueden ser sistémicas, pero a veces se pasa de la raya. Todo este tema de que hablan a veces en las noticias de la tormenta de citoquinas, que es lo que causa finalmente la mortalidad en estos pacientes, cuando la respuesta está demasiado desregulada. En ese caso, los glucocorticoides, que son antiinflamatorios e inmunomoduladores, tienen este rol que disminuye finalmente la mortalidad en los pacientes con COVID. Eso, y la última diapo que podría ser importante y que lo que pueden preguntarle es diferenciar las definiciones de cada cosa. Como les dije, la fiebre está definida por elevación del set point hipotalámico. Eso es lo que define fiebre. En cambio, la hipertermia, el set point está normal. Y en la hipotermia puede estar normal o alterado. Pero en la hipertermia, principalmente diferencia en estas dos, hipertermia de fiebre, en la hipertermia el set point está normal. Lo que pasa es que el cuerpo está generando demasiado calor o tiene como alterados sus mecanismos de termolisis. El típico ejemplo de hipertermia es la hipertermia maligna o síndrome neuroléptico maligno, que se da cuando el cuerpo, que también lo dice la profe en la clase, es una reacción adversa a medicamentos idiosincrática en que el cuerpo empieza a, digamos, como a contraer los músculos de forma demasiado
intensa y que hasta llega a generar demasiado calor, digamos, consume demasiado ATP, genera demasiado calor y el cuerpo sube la temperatura. Pero el tema es ese. En la hipertermia hay aumento del calor, pero no es que esté alterado el set point. Y eso, respuesta de fase aguda es poquito y intenté como recalcar lo más importante. Gracias por su asistencia.